Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todos los comerciantes. ¿Cuánto sale contratar un seguro contra los riesgos más importantes? Hacerlo, vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión disponibles en el mercado local, y en el último bloque vamos a conocer una iniciativa muy interesante de la Unión de ARTs para ayudar a los trabajadores que sufrieron algún accidente laboral a reinsertarse en el mercado de trabajo. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos, ya con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y nos está acompañando nuevamente Alejandro Bianchi en esta ocasión para brindar algunas recomendaciones de inversión para todas aquellas personas que están buscando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a ir con las noticias que tenemos para hoy. Y la desaceleración económica viene golpeando las carteras de préstamos de los bancos, que vienen registrando justamente en los últimos meses un incremento en los problemas con las cobranzas. Santiago presenta esta información. Así es, Alejandro, la famosa morosidad del sistema financiero. ¿Cuáles son las firmas, las empresas que se ven más afectadas? Las que están íntimamente ligadas a préstamos al consumo, que son también los préstamos de más alta tasa de interés, los más rentables, pero también los más riesgosos. ¿Cuáles son los números? Bueno, hay entidades que ya llegan a un 6 o 7% de morosidad. En el promedio del sistema, la morosidad es de 3,5%. Y es un aumento, se registró un aumento, comparado el año pasado, donde el mismo registro era de apenas un 2,5%. Claro, uno habla de 3,5 y no parece mucho. El tema es que va en aumento, eso hay que decirlo. Y por otro lado, es un síntoma más, es un reflejo más de lo que pasa en la economía. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, muy sencillo. La gente comienza a tener problemas para pagar sus deudas, empieza a ser morosa en las entidades financieras. Esto hace que se retrasen por ahí las cadenas de pago, que todos empiezan a cobrar un poco más tarde. Y esto empieza a generar, bueno, problemas que terminan disminuyendo la actividad económica. Por eso hay que seguir muy de cerca qué es lo que va a pasar con la morosidad en los próximos meses y si este aumento que se registró en el último registro de 3,5% es solo una cuestión puntual o si es el comienzo de una mayor morosidad sistémica. Si bien hay que también aclarar que estamos muy lejos de que haya riesgos en el sistema bancario. Cuando la morosidad es muy alta comienza a haber riesgos de que los bancos entren en problemas. No estamos todavía en esos registros, por supuesto, como hubo en otras épocas, por ejemplo en la época del tequila o mismo en el 2001. Pero sí es una alerta con respecto a lo que ocurre en la actividad económica y bueno, estas interrupciones que pueden darse en la cadena de pagos a partir de la mayor morosidad. Sí, hay que decir que si bien a nivel general, obviamente, sí, no estamos en un nivel preocupante, las entidades más vulnerables, aquellas que tienen por ahí los niveles de capitalización más bajos, si se extiende esta situación, pueden llegar a tener problemas justamente de solvencia. Así que es un momento en el que uno tiene que tener más cuidado y tiene que ser más selectivo a la hora de elegir, ¿no?, la entidad en la que va a colocar su dinero. Tiene justamente que informarse sobre la situación de solvencia de esa institución antes de tomar la decisión. Bueno, vamos a continuar ahora con otro tema. Vamos a brindar información para todos los comerciantes, una información muy importante. ¿Cuánto sale cubrirse contra los riesgos más importantes que hoy enfrenta un comerciante y cuáles son las compañías más económicas para hacerlo? Atención, actualizamos información para este mes en lo que tiene que ver con los seguros para comercios. Pero ¿qué tenemos que tener especial atención? Bueno, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con las sumas aseguradas y qué comercio tenemos, de qué dimensiones y qué queremos asegurar, en qué valores. Como siempre les presentamos un ejemplo, en este caso un 60 metros cuadrados, una librería en el barrio de Caballito, con las siguientes sumas aseguradas: 350.000 incendio edificio, 60.000 incendio contenido, 15.000 robo general,
el robo siempre tiene que estar con algún hecho de violencia o tiene que quedar demostrado de alguna manera. Responsabilidad civil tercero, 50.000 pesos. Esto tiene que ver con la posibilidad de que un cliente, por ejemplo, sufra algún tipo de accidente, de repente, no sé, con una vidriera, muchas veces traspasar, por ejemplo, el vidrio, parece algo que nunca pasa, pero ocurre, y uno, si la persona tiene un problema de salud vinculado, obviamente tiene que responder. Bueno, 1.500 robo de caja, que esto en la mayoría de las compañías se cubre cuando el local está abierto. Se supone que cuando el local cierra se lleva la recaudación de la caja. En este caso el ejemplo tiene 1.500 pesos. Pero atención, porque por ejemplo los locales que roban la mercadería y de noche, de repente lo que es la cobertura, la suma asegurada de robo general debería ser mayor, obviamente según lo que uno venda, ¿no? Y también respecto de las otras medidas de seguridad que toma. Pero basado en estos números, sin contemplar lo que tiene que ver con inundaciones, un tema álgido, en especial después de lo que fueron los últimos acontecimientos de este año. Bueno, usted tiene que consultar, tiene que ir a su productor y ver específicamente qué compañías le pueden llegar a otorgar una cobertura según el barrio donde esté, según en qué localidad, y qué le cubre efectivamente, siempre prestando especial atención a no estar infraasegurados, porque cuando ocurre el siniestro uno quiere estar lo más cubierto posible. Vemos los números para el caso del, les decíamos, una librería de 60 metros cuadrados en Caballito. Arrancamos con 161 pesos mensuales, ya después nos vamos a 165 con Sancor, Provincia 170, RSA y Comercio 175, San Cristóbal casi 200 en 195. En 200 clavado QBE, Federación Patronal 210, Allianz 215, Mapfre 222 pesos y Berkeley 230 pesos mensuales. Bueno, estamos hablando sin lugar a dudas de una suma muy pequeña en comparación con lo que puede ser la facturación y la ganancia de un comercio, de cualquier local que se dedique a lo que fuera, y la importancia de contar con esa suma si tenemos un problema en cualquiera de los siniestros que mencionamos. Pero atención a las sumas que aseguramos, eso uno lo tiene que charlar con su empresa. Un tema, ¿no?, del que hablamos justamente la semana pasada, la importancia de contar un seguro, porque hay siniestros que por su magnitud pueden llegar a dejar afuera del negocio a los pequeños comerciantes, así que este es un tema que puede ser muy importante. Bueno, vamos a comenzar ahora con las recomendaciones de inversión, y como hacemos siempre, vamos a comenzar con una recomendación conservadora para aquellos inversores acostumbrados a los plazos fijos o a las colocaciones de bajo riesgo. Bueno, justamente hoy por hoy los inversores que hacen plazo fijo en pesos tienen ese dilema, ¿no? Con tasas aproximadamente del 16,5% se encuentran que están perdiendo puntos respecto a la inflación, están buscando alternativas para mejorar un poco algunos puntos de tasa y no quedarse tan atrás y perder poder adquisitivo de su dinero. Una alternativa que están usando mucho los inversores hoy por hoy es el cheque de pago diferido. ¿Qué es esto? Es la posibilidad de comprar un cheque emitido por una empresa. Estos cheques a uno le puede llegar a dar cierto temor, pero cotizan en la bolsa y están garantizados por empresas que son sociedades de garantía recíproca, que en caso de incumplimiento de la empresa son quienes van a abonar la totalidad del cheque, con lo cual tienen un nivel de seguridad bastante fuerte. ¿Ha habido antecedentes de problemas con estos cheques? No, generalmente es un mercado que en la cantidad de cheques que se han emitido, la cantidad de cheques caídos ha sido muy baja históricamente, con lo cual es recomendable también que los inversores se asesoren y vean de comprar aquellos cheques que están avalados por sociedades de garantía recíproca, porque hay cheques que no lo están. ¿Sí? Obviamente las tasas son distintas. Cuando uno invierte hoy en un cheque de estos avalados, puede llegar a obtener tasas de aproximadamente 19%, con lo cual estamos sumando 3 puntos a lo que hoy por hoy uno puede conseguir en un plazo fijo. Muy bien, perfecto. Una alternativa entonces para evitar o por lo menos aflojar la pérdida que nos provoca continuamente, todos los meses, la inflación sobre el poder adquisitivo de nuestros ahorros. Nos vamos entonces con esta alternativa de inversión a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Ya está con nosotros Aníbal Taboas en este espacio, como siempre decimos,
reservado para todos ustedes para responder a todas sus consultas. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro. Gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, instantes estamos con vos, pero antes, como siempre, vamos a responder a las consultas sobre la situación de las entidades bancarias. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a los números de teléfono que irán pasando a lo largo del programa por debajo de la pantalla, y también se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, donde además van a encontrar toda la información que nosotros presentamos aquí en el programa, las investigaciones sobre el costo de los distintos productos financieros y también las placas sobre la situación tanto de las entidades financieras como de las compañías de seguros. Bueno, vamos a responder a la consulta de Juan Pablo sobre el estado del Banco del Chubut. Vamos para Juan Pablo, entonces. El Banco del Chubut es el agente financiero, por supuesto, de la provincia patagónica, y vemos sus indicadores en pantallas. A ver, patrimonio 627 millones de pesos, depósitos del público 2.818 millones y resultados acumulados, en este caso positivos, por 107 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco del Chubut. Muy bien, perfecto. Bueno, Aníbal, acá comenzamos con las preguntas relacionadas hoy, en este caso, con temas del seguro. Por ejemplo, Laura estaba estacionando su auto dentro de un supermercado y la chocaron. Cuando hizo el reclamo, la compañía del conductor le informó que no cubre el accidente porque ocurrió dentro del supermercado y no corresponde el pago. Le dijeron que si hubiese sido en la calle, le hubiesen pagado. Pregunta Laura si esto es correcto y si debe reclamarle a la cadena comercial. No, en realidad lo que hay que decirle a Laura, que la cobertura de automotores no establece una separación entre hechos en lugares públicos o en lugares privados, de manera tal que ella tiene perfectamente establecido la repetición. ¿Esto es una avivada de la compañía de seguros? Y esto es una nueva manera de dilatar la posibilidad de generar una acción a través de la responsabilidad civil, pero hay que decirle a Laura que tiene todo el derecho de reclamar, porque nuevamente la cobertura de automotores no hace un distingo entre si el choque fue en la calle o dentro de un supermercado. O sea que debe continuar con el reclamo a la compañía de seguros. Exactamente, Laura tiene que ir a dirigirse a la compañía de seguros de la persona que lo embistió y tiene que iniciar el reclamo de terceros como habitualmente se hace. Y si la compañía de seguros insiste, habrá que ir por la vía judicial, ¿no? Y si la compañía de seguros insiste en no pagar, lamentablemente hay que generar a través de un proceso de mediación una instancia para poder reparar el daño. Muy bien, perfecto. Bueno, como siempre decimos, es muy importante averiguar cuáles son los antecedentes de comportamiento de las compañías de seguros al momento del siniestro, para no encontrarse con estos problemas justamente cuando uno hace un reclamo. En este caso, igual es cierto que la persona, digamos, es un tercero, ¿no? O sea que la persona que contrató el seguro, contrató una compañía que no era correcta, no es la que se está perjudicando con este accionar de la compañía, sino el tercero. Bueno, vamos a seguir ahora con recomendaciones de inversión. Dijimos en el bloque anterior una recomendación conservadora. Ahora, para aquellos inversores que están dispuestos a asumir más riesgos, una alternativa de inversión. Bueno, una alternativa de inversión agresiva. Hoy por hoy los inversores están especulando mucho con esta situación de poder invertir en activos, en pesos en la bolsa, que tienen su correlato en acciones en dólares en el exterior. Un activo, por ejemplo, puede ser la acción de YPF. Recuerden que YPF fue nacionalizada durante el año pasado y esto generó una fuerte caída en el precio de cotización del papel, hoy cotizando muy por debajo de los valores históricos que tuvo este activo desde los últimos 4 o 5 años. Con lo cual hay una oportunidad para aquellos inversores que especulan con que los acuerdos con Chevron, los nuevos descubrimientos de reservas en la zona de Vaca Muerta impacten positivamente en los resultados de YPF, de comprar este activo. A su vez, que si sigue existiendo esta intención de dolarizarse o de estar comprado en activos que tienen, como por ejemplo en el caso de YPF, un ADR cotizando en dólares en Nueva York,
puedan entrar en este papel que hoy por hoy ofrece algunos números interesantes, como por ejemplo puede ser el ROE, que es el retorno sobre el equity, sobre el patrimonio, de un 11,24%. Y básicamente en el corto plazo algunos analistas están planteando que podría llegar a una zona de 200 pesos cuando hoy el precio está más cercano a la zona de 160. Muy bien, perfecto. Una opción entonces para tener en cuenta. Vamos a responder en la última pregunta de seguros rápidamente, Aníbal, que se nos va acabando el tiempo. Hace 2 años Solange contrató un seguro para el hogar, le hicieron valuar todos los bienes incluidos en la póliza y no hubo inconvenientes, nos dice. Hace un mes a su marido se le cayó el televisor y quedó inutilizable. La aseguradora le cubrió el accidente, pero le dijo que el aparato estaba sobrevaluado y le ofreció una suma que apenas alcanza el 40% del costo que tiene hoy este aparato. Está muy enojada con la compañía y pregunta si puede hacer algo. Bueno, en realidad lo que ocurre en la cobertura de combinado familiar es que durante estos últimos 2 o 3 años han habido mejoras interesantes en la manera de contratar las coberturas. Y hace un tiempo atrás, como decíamos antes, 2 o 3 años, las coberturas se tomaban sobre un valor tasado. El televisor se contrataba con un precio, la cobertura se tomaba sobre ese precio, y a través del tiempo se va generando un efecto de depreciación del mismo. Para evitar esto, la mayoría de los actuales aseguradores lo que están haciendo es ofrecen pólizas a primer riesgo sin identificar los aparatos y dan una suma de manera tal que cualquier siniestro dentro de esa suma está contemplado. En este caso específico, lo que habría que hacer es revisar el valor del televisor frente a lo que cuesta en el mercado depreciado por la antigüedad. Muy bien, perfecto. Bueno, Aníbal, muchas gracias. Un tema a tener entonces presente al momento de contratar el combinado familiar, que incluye esta cláusula de la que Aníbal está hablando. Bueno, vamos a cerrar este bloque respondiendo sobre una consulta relacionada, como siempre hacemos, con una compañía de seguros. Para Roberto, que nos consultó sobre la situación de Río Uruguay, esta empresa presenta un activo de 365 millones de pesos, pasivo 209 millones, patrimonio 155 millones de pesos, resultado positivo de 846.000 pesos, primas 290 millones e informa 741 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, nos vamos rápidamente a un nuevo corte. Al regreso vamos a estar hablando de una iniciativa muy interesante de la Unión de ART para ayudar a los trabajadores que tuvieron accidentes a reinsertarse en el mercado laboral. Muy bien, abrimos un nuevo tema y el año pasado la Unión de ART creó Recalificar, una institución cuyo objetivo es ayudar a aquellos trabajadores que tuvieron algún accidente laboral a reinsertarse profesionalmente. Bueno, para desarrollar este tema, para conocer esta iniciativa, está con nosotros Marcelo Fernández, que es gerente general justamente de Recalificar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme. Gracias a vos por haber venido. Bueno, contanos justamente en qué consiste Recalificar, cuáles son los objetivos con los que se ha creado esta institución. Recalificar tiene la función que vos bien dijiste hace un rato, que es básicamente hacer la recalificación profesional de aquellos trabajadores que han sufrido o un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. El objetivo principal del centro es lograr, en primer lugar, si es posible, la reinserción del trabajador en su puesto original. En caso que esto no sea posible, que a veces ocurre, lograr la reubicación en una posición alternativa. ¿Qué tipo de asistencia justamente se le brinda? Si puede dar algún ejemplo, ¿no? Viene un trabajador con un determinado problema y qué tipo de asistencia le brindan ahí en la compañía, en la institución. La asistencia es, básicamente, hay una evaluación inicial, o sea, nosotros recibimos los pacientes derivados por las compañías de seguro a través de un sistema web, digamos, según el criterio que las propias compañías tienen para decir este paciente necesita recalificación o este paciente no lo necesita. A partir de ahí lo que le brindamos es una evaluación por una médica laboral y una evaluación por una terapista ocupacional, que ahí, si se quiere, es donde nosotros tenemos una ventaja comparativa interesante con respecto al mercado, que es
que nosotros disponemos de simuladores de puestos de trabajo dentro de Recalificar, simuladores de albañilería, simuladores de plomería, simuladores de electricidad, etcétera, lo que permite que la evaluación de la terapista se haga recreando un escenario mucho más real que lo que sería una simple camilla y ver cómo el paciente o el trabajador mueve los brazos o los dedos o lo que se haya lastimado, ¿no es cierto? Pero esto está asociado a determinadas compañías de seguros que derivan el caso, o cualquier persona que sufre un accidente laboral puede acudir a ustedes de repente pagando. ¿Cómo funciona exactamente? Nosotros funcionamos a través de las compañías que están dentro de la UART, digamos, básicamente. Pues ustedes son un afiliado de una de las ARTs que integran la UART. Exactamente. Y una persona que no está en esta condición pudiera llegar a contar con esta posibilidad, digo. Es interesante lo que planteas. No es algo que lo hayamos discutido hasta el momento, de abrir esto a cosas, digamos, a espectros fuera de lo que es accidentes de trabajo. Y no soy yo tampoco quien lo pueda llegar a definir. El centro tiene la capacidad de asistir a cualquiera, como capacidad la tiene en realidad. Hoy estamos trabajando con la UART y con todas las compañías que están asociadas a la UART. Ahora, Marcelo, después que le hacen estas pruebas, la terapista, le hacen el escenario, si por ejemplo pasa las pruebas, ¿inmediatamente el trabajador puede volver a su trabajo o tiene que pasar por alguna otra instancia antes de volver a su trabajo? Pasa por otras instancias, porque en realidad... en la evaluación que se hace por la terapista ocupacional es una evaluación funcional, ¿sí? Lo que uno ve es en qué consistió la lesión o la enfermedad profesional, cuáles son las secuelas que esa persona tiene, si es que las tiene, y sobre todo cuáles son las limitantes funcionales. Pero en realidad esto no sirve si no se lo asocia con el puesto de trabajo que la persona tiene, porque, pongamos un ejemplo, una persona puede sufrir una amputación porque tiene un accidente in itinere, por decirlo de alguna manera. Pero si trabaja con los brazos y con las manos, en realidad posiblemente no se transforma en una limitante. Entonces lo que sigue, el paso siguiente para contestarte a vos, Santiago, es la terapista ocupacional lo que hace es visitar la empresa, ¿sí?, donde este trabajador se desempeña, analiza el puesto de trabajo de esta persona, ¿sí?, se entrevista con aquellas que sean responsables de él, ya sea de recursos humanos o capataces o lo que fuere, y se ve si de acuerdo al puesto de trabajo y al análisis previo que se hizo sobre el paciente, sobre el trabajador, ahí es donde más que nada se discute también con el empleador. Por eso es que yo digo siempre que esto es una mesa de cuatro patas: es la empresa, es el trabajador accidentado, es la compañía de seguros y somos nosotros, y todos tenemos que funcionar para que esto ande bien. Y ahí es donde se ve específicamente si, de acuerdo a lo que se recabó en el primer examen en Recalificar, esta persona puede reinsertarse sin mucho más en el puesto, si puede reinsertarse con adaptaciones, que eso ocurre porque se hace un análisis ergonómico y se dice, en realidad no le falta mucho para poder trabajar en lo mismo que hacía, hay que rediseñar tal o cual cosa, y si la empresa se muestra permeable a hacerlo, se hace. Ese es el paso siguiente. Si la terapista en esta visita a la empresa constata que realmente no hay posibilidades de reinsertarlo en el mismo puesto, ahí ya lo que se empieza a plantear, y dependemos ahí mucho también de la colaboración del empleador, es la reubicación, que es básicamente que el trabajador permanezca en la empresa en un puesto alternativo. ¿Cuáles son las exigencias del empleador para que esto funcione? Porque imagino que hay una disputa de intereses. Finalmente un empleado no deja de ser un número, ¿no? En realidad, Yamila, eso es variable, es muy variable porque no todos los empleados tienen la misma... Tenemos 20 segundos para responder. Perdón. Depende un poco la antigüedad del trabajador, depende un poco de lo importante de lo que realice o no. Hay trabajadores que el empleador quiere que se quede sí o sí, y va a hacer cualquier cosa para que esa persona se quede. Así que eso es un poco individual, digamos, cada caso Muy bien. Es diferente. Muchas gracias, Marcelo. Información entonces sobre una iniciativa excelente. Es fundamental brindar asistencia a los trabajadores que sufrieron un accidente para que puedan reiniciar en una vida normal lo más rápido y de la mejor manera posible. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.